vamos a hablar del tema que venimos estudiando, que son los roles y las funciones en el matrimonio. Pero el objetivo de la unidad que vamos a compartir en esta noche tiene que ver con esto. Vamos a analizar el diseño que Dios le dio al matrimonio. Amén. Hay un diseño de Dios hacia el matrimonio. El matrimonio nació en el corazón de Dios. No es una idea del hombre. No es porque quizás alguien desocupado dijo, bueno, hace rato que estoy caminando con esta chica y pues miremos a ver cómo formalizamos la cosa. No, Dios estableció el matrimonio. Eso fue gestado en su mente y en su corazón. Y yo le voy a dar un consejo: siempre que usted quiera vivir un proceso de restauración y sanidad matrimonial, vuelva al diseño de Dios. Y ahí comienza a arreglarse las cosas. Si vivimos de acuerdo al diseño, se van a dar cuenta cómo Dios nos va a ayudar a sostenernos y a preservarnos. Amén. Ahora, pero vamos a ver este diseño de acuerdo a la perspectiva de los roles y las funciones. Ahora, yo tengo una pregunta antes de comenzar, y es: ¿qué es un rol? A ver, ¿quién puede ayudarme un poquito, no sé, definiendo este concepto? Para usted, ¿qué es un rol? ¿Qué es una función? Para mí es una tarea que, por ejemplo, debo de barrer este pedazo de la iglesia. Esto es lo que tengo un pastor me envía todo. Una tarea, una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos decir que es un rol y una función? Una actividad que uno desempeña. Bien. Bien. Una tarea, una responsabilidad, una actividad. Una tarea específica para hacer algo definido. Muy bien. ¿Qué más? ¿Un qué? ¿Quién dijo? Claro, un papel que se desempeña. Bien. El oficio de cada persona. Perfecto. Por ejemplo, lo voy a poner como el ejemplo de un papá, ¿no? O sea, su rol es ser papá y su función es educar a su hijo. Porque Bien. está el rol y está la función. O sea, su rol él es ser papá y la función es educar a su hijo. Bien, mire cómo se complementa el concepto. La mayoría de las veces cuando pensamos en un rol o una función, solo nos enfocamos a lo que se hace, pero no a lo que se es. Usted puede encontrar casos como estos: papás que son muy buenos proveedores, pero que no son padres en sus casas, que intentan incluso esconder su abandono y su indiferencia hacia sus familias, solo dando cosas materiales. Entonces, un rol no solamente se enfoca en lo que uno hace, sino depende de lo que uno es. Y desde ahí vamos a estudiar ciertas cosas. Solo voy a hacer un recorderis en esta noche, que creo que es importante que nosotros mencionemos cada clase ciertos principios importantes que Dios nos ha estado allí mostrando en este último tiempo. Hemos aprendido que Dios tiene un diseño especial para el matrimonio, ¿cierto que sí o no? Estamos de acuerdo todos en eso, ¿cierto? Este diseño está basado en ciertos principios. Son principios que le proveen firmeza, sostienen, preservan la relación matrimonial. La mayoría de las veces en las que nosotros enfrentamos inestabilidad en nuestra relación es porque o no estamos viviendo esos principios o no los conocemos. Y es de ahí los comentarios que uno dice: pero es que a mí nadie me enseñó eso. Yo no sabía cómo hacerlo. Pero ahora ya no va a ser la ignorancia la que nos va a limitar ser los hogares y las familias que Dios quiere. Vamos a aprender. Ahora, desde el principio de la creación hemos estudiado en Génesis que en la manera en la que Dios creó al hombre y la mujer, Él reveló un diseño. Y eso me parece espectacular, porque el Génesis, el primer libro de la Biblia, fue revelado en los días del desierto, cuando el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, estaba peregrinando allí.
Y es increíble que Dios les dé el Génesis como si Dios estuviese interesado en que ellos conocieran su origen, sus pautas, porque era un pueblo que había perdido su identidad durante casi 400 años. Entonces me doy cuenta que hay una intención en el corazón de Dios de que sus hijos aprendan a conocer quiénes son en Dios. Y estamos hablando no de diseños de este mundo, no de diseños que tienen que ver con modas, con la mentalidad moderna o actual de la sociedad. Estamos hablando de diseños bíblicos que están en la Escritura. Ahora, note algo y vaya conmigo a Génesis. Capítulo 1, verso 27 y 28, y si usted no tiene mi versión, que es la Nueva Traducción Viviente, mire hacia la pantalla, dice: entonces Dios dijo, miren esto tan significativo, lea atentamente, hagamos, si es su Biblia, subraye esa palabra, porque es muy importante, hay algo que esa palabra nos transmite. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Dice, para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Quién fue quien ideó el género? Dios. Y aún el género masculino y femenino manifiesta la naturaleza y el carácter de Dios. Yo no sé si usted se había puesto a pensar en eso. Todo lo que hoy estamos viendo en cuanto a las ideologías no solamente van en contra de lo que dice la Escritura, van en contra de lo que es la esencia de la imagen de Dios. Piensen en eso un momento. Eso es lo que el apóstol Pablo hablaba, que en los últimos tiempos se levantará el espíritu del anticristo, que no es otra cosa más que todo lo que va en contra de Dios. Y eso es parte de la mentalidad moderna y actual de la sociedad. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, Él pensó en plasmar su imagen en ellos. Ahora el punto es, ¿qué plasmó? ¿Qué transfirió en ellos? A la hora de crearlos, ¿cuál fue el aspecto de su carácter que depositó en el hombre y en la mujer? Ahora, yo no sé si usted se percató de algo. En el verso 11 dice algo, una palabra que fue la que le pedí que subrayara, que es muy importante. Dice, hagamos. Dios está hablando en tercera persona. El 27. Ay, es que yo aquí puse, esto no es un 11, esto es unas comillas, perdón. Vi esos dos palitos y yo dije, es el 11. No, el 27, perdóneme. Dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. ¿A quién incluyó en esta tarea Dios? ¿A quién cree usted? ¿Y a quién más? Al Hijo y al Espíritu Santo. Quiere decir que cuando Dios crea al hombre y a la mujer y decide plasmar en ellos algo de su imagen, Él incluyó al Hijo, o sea Jesucristo, y al Espíritu Santo. La Trinidad se involucró en este trabajo. Amén. O sea, Dios no actuó, diga conmigo, solo. Diga conmigo, Dios no actuó solo. ¿Verdad? ¿No le parece eso hermoso? Sino que las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se unieron para crear el primer hogar que hubo en la historia del mundo. Amén. Y eso me parece precioso. Ahora, ¿qué nos revela esto? Mire lo que dice allí: hagamos a nuestra imagen. Así como la Trinidad tiene un vínculo de unidad y los tres son uno, así nos enseña la Escritura. Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque son tres, son el mismo Dios.
Dios nos creó de acuerdo a su carácter y naturaleza espiritual. ¿Cuál fue ese aspecto que nos transmitió? Parte de todo lo que nos dio es unidad. Dios es uno y Él visionó y creó la relación matrimonial en ese vínculo de unidad. En otras palabras, para que usted entienda lo especial de esto, cada vez que usted decide trabajar por la unidad, caminar en unidad, usted está manifestando un aspecto del carácter de Dios. ¿Usted quiere medir si su casa es una casa que está reflejando a Dios? La unidad es la característica que nos permite saber si nosotros estamos manifestando la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso tenemos que trabajar siempre por la unidad, en todos los aspectos. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero mire lo que sigue diciendo. Esto es algo que en la connotación del matrimonio le da un valor muy importante. ¿Saben por qué? Porque en la manera en la que Dios crea al hombre y a la mujer, Dios está revelando algo de sí mismo. Y Dios siempre aprobará y estará complacido con aquello que va en concordancia y en armonía con Él. ¿Saben por qué Dios ama al matrimonio? Porque para Él es un reflejo de su mismo carácter. Él aprueba el matrimonio, y ustedes lo aprendieron en las primeras clases. Cuando Dios ve al hombre solo, dice: no es bueno que el hombre esté solo. No es que Dios se equivocó, no es que Dios creó al hombre por ahí solitario y dijo: ay, me faltó hacerle algo, a ver qué nos inventamos. No, Dios quería revelarnos a través de el paso a paso y la manera en la que creó el hombre y la mujer una verdad muy, muy especial. Puso primero, y miren qué curioso, yo me reía estos días mirando este aspecto, y es que cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén a darle nombre a los animales, dice que él halló pareja para cada una de las versiones macho de los animales que le había dado nombre. Entonces dijo: el tortugo tiene a la tortuga. ¿El caballo tiene a quién? No. Solamente era para despertarlo. A la yegua. Y su merced que viene del campo y no, Dios mío. Bien. Y dice literalmente: y no se halló para él una pareja. ¡Wow! ¡Qué lindo! El ejercicio que Dios le puso a Adán en esos primeros años de su historia de vida. Estaba solito y le dijo: voy a ponerle a hacer un ejercicio donde él mismo se va a dar cuenta la necesidad de convivir en pareja. ¡Qué tremendo esto! Entonces dice: y no se halló para él pareja. Entonces ahí Dios obra y le trae, ustedes ya saben a quién, ¿verdad? A Eva. Pero miren algo. Cuando Adán entiende lo que implica esta unidad, cuando Dios en esa forma extraordinaria, porque miren, es la primera vez, y yo agradezco este espacio y agradezco la vida de ustedes, porque me ha obligado a ir a la Escritura, a estudiar cosas que de pronto antes uno pasaba por encima y uno decía: bueno, esto no es tan importante. Pero yo no sé si usted se dio cuenta que de todo lo que Dios hizo, lo creó a través de lo que Él habló. Dice: y Dios dijo, ordenó y fue hecho. Pero en lo único en lo que Él no usó su palabra para crear fue al hombre y a la mujer. Al hombre dice: lo formó del polvo, y a la mujer dice que la hizo de una de las costillas. Wow, y en eso me impacta, porque hay una diferencia entre todo lo creado y la manera en la que Dios, amados, le da existencia al hombre y a la mujer. Aprendimos que cuando Dios le saca la costilla a Adán, quería que él sintiera en experiencia propia, en su cuerpo, lo que le faltaba.
Y por eso cuando se la presenta es Adán en una revelación que no solo era un concepto, era algo que él sentía. Yo no sé si a ustedes, ¿a cuántos les han operado de la vesícula o les han quitado el apéndice? Yo no sé si ustedes las primeras semanas no sentían como que algo les faltaba, ¿verdad? No sé si eso les pasaba o les tiraba ahí la herida y la cosa y usted como que, ¿qué es lo que me pasa allá? Bueno, a los que nos han quitado la vesícula, bueno, el apéndice a mí me la quitaron y la vesícula también. Eso fue doble. Estoy lleno de huecos. ¿Ah? Sí, doble dolor. Y imagínense que el doctor me dijo, le voy a hacer una advertencia. Si usted no siente dolor después de la cirugía y todo le va bien, las veces en las que usted va a extrañar su vesícula es cuando coma mucha grasa. Y yo le dije, bueno, doctor, ¿por qué? Me dijo, porque o le va a dar vómito o le va a dar diarrea. Y cuando yo me excedo en comer grasa me pasa eso. Y yo digo, ¿cómo me falta mi vesícula, Señor? Ahora, cuando Adán ve a Eva, él dice, wow, ella es parte de mí. En la forma en la que Dios crea a Eva, quería transmitirle un mensaje silencioso a Adán. Ella es parte de ti. Y ese es el principio de la unidad. Amén. En otras palabras, es como si Adán dijera esto: ella soy yo y yo soy ella. Y por este reconocimiento incluso de unidad es que Eva recibe su identidad. Yo no sé si usted recuerda que estudiamos cuando Adán le dice, ella será llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. ¿Saben qué significa eso? Más que darle un nombre de un hombre, lo que literalmente Adán está diciendo es, su nombre, su identidad como mujer depende de nuestra unidad. Ella soy yo y yo soy ella. ¿Se acuerdan en la última clase que aprendimos cómo cambia eso? Cuando entró el pecado, la concepción entre el hombre y la mujer, en la forma en la que se veían, cambió. Y ya la varona no se llamaba varona, sino ¿cómo se llamaba? La mamá de los niños. Eso significa Eva, madre. Y a veces incluso ustedes cuando pelean dicen así, ¿no? Ya no es la esposita, ya no es el cariñito, ya no es el bebé, sino ahí está la mamá de mis hijos. Y así nos comportamos. Y miren cómo empieza a cambiar el diseño, se distorsiona. Dice la escritura que ahora el varón se iba a imponer sobre la mujer y la mujer iba a usar el deseo para manipular a su esposo. Y eso lo vemos en la sociedad de hoy en día. Miren los videos de reggaetón, ustedes ven a un hombre con cadenas, con un Ferrari atrás, un avión y así con muchas mujeres voluptuosas al lado, y que en medio de esa imagen de poder cae redondito ante una mujer que tal vez lo está seduciendo. Eso fue el efecto y la consecuencia del pecado en la relación matrimonial. Por eso no podemos perder de vista que uno de los principios más importantes que aún revela, amados, el carácter de Dios en una casa es la unidad. Amén. Diga conmigo, la unidad siempre ha sido el propósito de Dios para el matrimonio. Amén. Eso es un recorderis. Pero vamos a entrar en el tema que nos compete en esta noche, y es roles y funciones en el marco del matrimonio. Bien. Ahora, aprendimos ahorita en la pregunta que les hice que un rol no solamente tiene que ver con las cosas que hacemos, sino quiénes somos. Pero voy a lanzar esta segunda pregunta. ¿Qué roles y funciones cumplen los hombres en el matrimonio? Y esto me lo van a responder las mujeres, no los hombres. ¿Qué roles, qué cree usted, esposa? ¿Qué roles y funciones cumplen los hombres en el matrimonio? A ver, una valiente aquí que me diga. A ver, la señora Ivonne. Proteger, pastor. Sí, sí, señor. Estamos muy bíblicos en esta noche. Ser mayordomo.
sea, en la administración. Bueno, ustedes la tienen clara. ¿Alguien más que me diga? Dilo para que quede registrado. Sacerdote, proveedor, es quien da como la dirección al hogar. El que guía, sí, es guía. Eso es un sacerdocio. Cuando usted escuche que yo hable de Dios restaura el sacerdocio en la familia, estoy hablando de hombres que dirijan, que enseñen sus casas. Bueno, pero ustedes, mejor dicho, la tienen muy clara. Muy bien. Ahora, varones, ¿qué roles y funciones creen que tienen las mujeres en casa? Ahora, noten algo. En su respuesta, no sea que se estén ahorcando ustedes mismos, porque están dando un estándar y ya una pauta que yo digo, wow, esta gente la tiene clara. Entonces, ¿qué varón así valiente en esta noche me dice qué roles y qué funciones tiene una mujer en casa? Esa está buena, bien, don Alexander. ¿Cuáles? Para mí todos los roles, Todos los roles y todas las funciones. claro, porque O sea, ella, papélicas. claro, porque sinceramente uno al lado de una mujer no es nada, sinceramente, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Comparto su misma idea. Oiga, su merced tiene que portarse fina toda esta semana con esa respuesta. Una responsabilidad. Lo que hemos averiguado es que la mujer es ayuda idónea para el hombre, que de algún modo ella es la que acompaña, la que le da como las pautas, por decirlo así, las pautas y que le da entendimiento, pienso yo que es eso. Ayuda idónea, bien. Por allá, son los hombres que están hablando. Sí. Yo creo que la mujer cumple como un papel de, bueno, la palabra lo dice que edificante en el hogar, pero a mí también me parece como un bálsamo, ¿sí? Un bálsamo en el hogar, porque la mujer, su diseño es más suave, o bueno, uno así tenga carácter y todo, pero pues tiene ese efecto de unir, de suavizar, no sé, algo así. Es un bálsamo y construye. Miren, wow, qué tremendo esto que ustedes están hablando y qué bueno que quede registrado, porque esto lo vamos a ir complementando en el material. ¿Qué dice Ariel? Pues para mí la mujer es la base en el hogar, porque pues como se puede ver en los casos cuando en un matrimonio, en un hogar, falta la mujer, ya como que toda la familia se dispersa, no vuelven, como cambio falta el hombre y sí sigue como esa unión. Entonces para mí es la base. Muy bien, listo. Vamos a construir a la luz de la Escritura este concepto. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a los roles y las funciones en el marco matrimonial? Me alegra escucharlos. Hay dos preguntas en el material que ustedes van a leer. Estamos siguiendo la trayectoria, pero hay dos preguntas que yo quiero que en casa ustedes respondan, ¿vale? En casa las respondan. Estamos en ese punto, pero ahí en el material, en la hoja nueva que les dimos, estamos en el punto 2, roles y funciones en el marco matrimonial. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el verso 21 al 33. La misma Escritura nos va a ayudar a tener una claridad en cuanto a cuáles son las funciones y los roles del varón y de la mujer en casa. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Muy bien, vamos a leer juntos. Yo tengo aquí en pantalla el texto. Creo que Pocho todavía no lo ha logrado allá en él. ¿Se bloqueó? Sí. Bien, Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Y noten que yo subrayé o puse en negrilla
ciertas palabras o frases que creo que son importantes resaltar. Vamos a leerlo completo. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Alguien que despierte a Pocho? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Eso no lo dice porque sí. Su sujeción como esposa se debe a Dios y a su esposo. En el plano matrimonial estamos hablando. Hay diferentes escenarios donde se vive la sujeción y la escritura es clara. Ahí en el material usted va a aprender y va a desarrollar la tarea. En el plano de la familia, en el plano de la relación matrimonial, en el plano cotidiano, las autoridades impuestas por Dios, pero también en la iglesia. Amén. Entonces hay diferentes escenarios donde tenemos que aprender este principio de sujeción. Dice: porque el marido es cabeza. Según Dios, ¿cuál es el rol del varón? ¿Ser qué? Ser cabeza. Y vamos a aprender la implicación de ser cabeza. Porque ser cabeza es más que mandar. Yo creo que ese es el concepto distorsionado que la sociedad nos dejó. Un concepto contaminado por el machismo. Entonces vimos que ser cabeza es imponernos, gritar, ordenar. Y eso no es ser cabeza. Se va a dar cuenta lo que es ser cabeza. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. Mire el efecto de la autoridad de Jesús hacia la iglesia. Mire lo que produjo el rol de Jesús frente a la iglesia. ¿Qué hizo? Se la presentó, la santificó, la purificó. En el verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese como santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Miren que aquí están todos estos aspectos que ustedes hablaron de la función del varón. Dice: como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Qué curioso que esto es muy similar a lo que en Génesis Adán declaró en el primer momento que vio a Eva. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que él dijo? Sangre de mi sangre y hueso de mi hueso. Ahí lo que literalmente está diciendo es: usted y yo somos lo mismo, somos uno. Entonces verso 1, mire que aquí en Efesios se recuerda eso que Adán mencionó. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, dice, ame a su mujer como a sí mismo. Miren cómo repite el concepto. Dice: y la mujer respete a su marido. Qué tremendo esto. Ahora, la palabra sujeción o estar sometido es una palabra que viene del griego: obedecer, sujetarse a, estar sumiso, estar bajo autoridad, poner bajo control. Sin embargo, esta sujeción, de acuerdo a lo que leemos, está basada en el respeto. Porque la palabra aquí, sujeción, en el griego no solamente es obedecer. La palabra es reverenciar o respetar, admirar.
Quiero decirle algo a usted, varón, en esta noche. Su esposa jamás lo respetará si ese respeto no viene ligado a la admiración. Alguna vez, y hoy recordé algo que el Señor trajo a mi mente, porque alguna vez aconsejé a una mujer que dejó a su esposo después de un año de un matrimonio muy largo. Y me decía: pastor, el problema es que yo ya no siento admiración por él. Y en el momento yo dije: wow, pero me parece hasta tonto lo que me está expresando. O sea, luego, ¿qué tiene que hacer para sorprenderla? Y yo me fui chocado. Pero cuando fui a la escritura me di cuenta de un principio muy importante, y es que la sujeción, amados, cuando está dentro del marco del diseño de Dios, se da por admiración. La iglesia, usted y yo, que somos la novia, la esposa de Jesucristo, así lo habla Apocalipsis, dice la esposa del Cordero, de Jesús. Y cuando Él venga nos va a llevar al cielo y allá va a hacerse las bodas del Cordero. Eso lo menciona Apocalipsis. Está hablando de cómo Jesús va a venir por aquello que Él se entregó, amó, que por medio de su sangre limpió, santificó, le dio una vestidura limpia, sin mancha y sin arruga. Ahora dígame si toda nuestra alabanza y adoración no es una expresión de admiración. ¿Por qué admira usted a Jesús? Dígame a alguien desde allí. Una razón. ¿Por su sacrificio? ¿Por su misericordia? ¿Por su entrega? ¿Por su paciencia? ¿Porque Él dio su todo? ¿O no? Entonces, la sujeción es un asunto de admiración, de respeto. Por eso aparece la palabra aquí, respeto. Ahora, difícilmente uno, y póngalo en un plano natural, uno difícilmente se sujeta a alguien a quien no le inspira respeto. ¿O no? ¿Verdad? Yo no sé si usted ha escuchado o usted ha dicho o ha escuchado a sus hijos que dicen: no, yo no me voy a someter a usted porque yo no lo respeto a usted. Yo respeto a mi mamá, pero yo a usted no lo respeto porque ni mi mamá lo respeta a usted. Y yo, ¿cómo si lo voy a respetar? Es un asunto de admiración y respeto. Y estos son principios fundamentales para mantener la unidad. Amén. Ahora, someternos unos a otros, dice el verso 21, ¿verdad? Léalo conmigo. Someteos unos a otros. ¿En qué? ¿Qué dice allí? Wow, qué tremendo esto. En el contexto, y quiero hablarle un poquito, Pablo afirma que la sujeción es un aspecto, amados, que corresponde a todos los hijos de Dios. Estar bajo sujeción es una característica innata de los que son hijos de Dios. Léalo en casa, no lo vamos a desarrollar aquí. Este capítulo abre con un texto, con un versículo que dice así: sean imitadores de Dios como hijos amados. Así comienza, verifíquelo y verdad, que es así de verdad. Miren el verso 1, ¿cómo lo dice allí? De Efesios, el que estamos tratando, 5. ¿Qué dice? ¿Dice eso o no dice eso? 5:1. Ahí mismo, ¿cierto que sí dice o no? ¿Qué dice? Léalo, en voz alta, no importa. Wow. El apóstol Pablo en todo el capítulo está dando ciertos consejos, ciertas pautas que deben haber en todos los hijos de Dios. Y una de esas es la sujeción. Le voy a decir por qué. Porque eso es parte de la naturaleza de Dios y porque Dios nos invita a parecernos a Él. La sujeción es algo implícito en la relación del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre y del Espíritu Santo hacia el Hijo y hacia el Padre. Noten algo, Jesús nunca hizo nada que el Padre no lo hubiese mandado a hacer.
Siendo Dios mismo, Jesucristo, la Escritura dice en los Evangelios, lo que yo hablo, se lo oí a Él. Lo que yo hago, se lo he visto hacer a Él. Yo no hago nada por mi propia cuenta. O sea, yo no vengo a robarme el show, a ser la estrellita en el escenario del mundo, haciendo lo que a mí me parece que es correcto. Todo lo que Jesucristo hizo como hijo fue parte de una instrucción de su Padre. El mismo Dios en la Trinidad entiende que la sujeción, que estar bajo autoridad, que obedecer es algo innato de su naturaleza. Por eso el apóstol Pablo, que los textos que leímos ya se aplica al hogar, pero previo estaba describiendo las pautas de cómo es el carácter y la naturaleza de los hijos de Dios. Tal como son los hijos, son el Padre. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Por eso el verso 21 dice: sujétense los unos a los otros. Esto es algo que nos compete a todos. Amén. Ahora, ¿en qué plano es esta sujeción? Tarea. Usted va a responder eso. Si usted lee, Pablo dice: miren, ¿saben qué? Necesito que se despierten espiritualmente. Necesito que aprovechen bien su tiempo. No sean ociosos, dice el texto. Estoy solamente resumiendo porque no tengo el tiempo para poder leer todo. Dice: comprueben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. No se dejen controlar de sus deseos y sus pasiones. Vivan para Dios. Y él concluye, amados, en sométanse los unos a los otros. Wow, ¿saben qué? Yo entiendo que Dios necesita que nosotros vivamos en sujeción en cuanto a estimularnos a nuestro crecimiento espiritual. Usted necesita de una autoridad espiritual que lo dirija, que lo confronte, que cuando lo vea adormecido y estancado le diga: oiga, despierte. Que cuando vea su vida que tal vez está siendo ociosa y se está pasando el tiempo y el propósito de Dios en su vida no se está cumpliendo, entonces usted necesita a alguien que le diga: aprovecha el tiempo. Usted necesita a alguien que le diga: no te dejes llevar de tus pasiones y tus deseos, deja que el Espíritu Santo te controle. En ese plano necesitamos aprender lo que es la sujeción, porque es la manera en la que Dios levanta tal vez líderes, pastores, padres espirituales que te van a orientar y te van a ayudar, amados, a guiarte. Nosotros no podemos como hijos de Dios crecer solos. Por eso Dios ha puesto personas a nuestro lado. Si pudiéramos solos, amados, tal vez hoy no estaríamos como estamos en muchos aspectos de nuestras vidas. Y Dios, como quiso implantar ese diseño en su iglesia, en su familia, Él dijo: yo necesito hermanos mayores que guíen a los menores, padres espirituales que orienten a hijos espirituales. Amén. Entonces Pablo dice: necesitamos aprender el valor de la sujeción. Yo no sé cuántos de ustedes por naturaleza dicen: a mí que nadie me diga nada, y lo que tengo que hacer mucho menos. ¿Y cuántos nos enojamos cuando alguien nos refiere a algo que tal vez no está bien y tal vez quiere ocupar un lugar de paternidad? Necesitamos aprender a sujetarnos los unos a los otros. Ahora, note esto. Mire este versículo en estas dos versiones: guardados mutuamente con respeto en atención a Cristo. Miren cómo lo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse, ¿qué dice allí? Los unos a los otros. Todo el que respeta y aprecia a Dios, le será fácil entrar en una relación mutua de sujeción. Antes de hablar de la sujeción de una esposa al marido, Pablo dice: sométanse los unos a los otros.
¿Saben por qué? Y voy a ir aplicando esto al contexto nuestro de matrimonios. Usted no sabe si Dios va a usar a su esposa, varón, un día para darle una instrucción de Dios. Si su prevención, resultado de todo lo que el mundo ha contaminado nuestra cabeza en cuanto al machismo y feminismo, lo primero que usted va a decir es: usted como mujer no tiene que decirme nada. Pero usted no sabe si Dios puede usar la boca de su esposa para orientarlo en una decisión definitiva. Sujeción no tiene que ver con estatus. Sujeción no tiene que ver con yo soy el que doy la orden. Sujeción es un principio que habla de que es parte de nuestra naturaleza. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Abraham y de Sara? Cuando ellas todavía no eran maduros, Sara se quiso imponer y le dijo: oiga, hace 10 años que su Dios nos dio una promesa y no nos cumple. Si queremos ver eso cumplido en nuestras vidas, hagámoslo a nuestra manera. Y le propuso que se acostara con su sierva. Y el otro, muy lindo y orondo, ahí le hizo el chino y surgió un problema. ¿O no? Pero años más tarde, esa mujer ya no era la misma. Dios la procesó, Dios trabajó en su corazón. Y cuando ella le dice: echemos de la casa a Agar y a Ismael, Abraham dijo: wow, no, mire, esta otra vez está aquí, que echándome su cantaleta, queriéndome imponer sus ideas. Va y ora, y ¿sabe Dios qué le dice? Escúchala, porque lo que ella está diciendo es mi palabra en su boca. Esto no es cuestión de competir quién tiene la razón y quién es el que tiene que mandar. Esto es cuestión de vivir un principio en el cual Dios nos bendice. Hay momentos, y es importante entender esto, que aunque usted y yo como varones seamos la cabeza, muchas veces Dios traerá una instrucción, porque es Dios a través de nuestras esposas. Amén. ¿Estamos aprendiendo? ¿Queda claro? Ahora, todo el que respeta y aprecia a Dios le será fácil entrar en esta relación de sumisión. La sujeción no es algo que me tocó, que me impusieron. Es parte de mi naturaleza como hijo de Dios. Y lo hacemos porque Dios se agrada en ello. Dios se agrada de todo lo que va en consonancia con su carácter. Esta sujeción la vemos en la relación y en el trato de las personas de la Trinidad. Pero miren esto, Primera de Corintios, vaya conmigo, capítulo 11, verso 3. Vamos a ahondar en lo que implica ser cabeza. Pero hay algo que quiero que sepan, dice el apóstol Pablo: la cabeza de todo hombre, o sea, la autoridad de todo varón, ¿quién es? Cristo. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre. Y la cabeza de Cristo, ¿quién es? Wow. ¿Usted no se da cuenta que esto está implícito en el carácter de Dios? Ahora, quiero que sepa algo, varón. Aunque usted sea cabeza, usted tiene una cabeza. Y todo el que aprende a sujetarse a esa cabeza, aprenderá a ser cabeza también. En último análisis vamos a hacer unos cabezones si no entendemos lo que tenemos que entender. Voy a masticarle un poquito más esto. Si usted aprende a ser un hijo obediente frente a su Dios, frente a su Padre Celestial, amados, fácilmente un día podrá ocupar con excelencia y con respaldo y testimonio de Dios el lugar de ser cabeza. Porque nadie que primero no aprende a obedecer podrá dar instrucciones y guiar a otros. Porque hay momentos donde a nosotros los varones nos pasa algo tan contradictorio, y es que le decimos a nuestras esposas: el diseño de Dios es que tú te sujetes, haz lo que yo te digo que tengas que hacer. ¿Y cuántas veces nuestras esposas han tenido que decir:
para sus adentros. Y yo me he dado cuenta que a ti ni te importa la voz de Dios en tu vida. ¿Cómo quieres que yo viva de acuerdo al diseño de Dios si tú mismo que quieres impartirlo no lo vives? Amén. Entonces diga conmigo, la autoridad más que dar órdenes es aprender, amados, en obediencia. Amén. ¿Qué ibas a decir, hijo? Uh-huh. La que vive en el diseño. Miren, yo siempre hablo de esto y lo aprendí de mi pastor, el pastor Manolo. Usted nunca, yo como ministro, podré inducir o sugerir a una mujer que tal vez no ve ese diseño en su casa a que deje al esposo, porque la escritura dice que la mujer piadosa santifica a su marido y su mismo testimonio de santidad es lo que le está dando testimonio de convencer su corazón. Ahora, cuando ese varón es un hombre abusador que maltrata, es un hombre que está dañando a su esposa, ahí yo ya digo, de verdad, abra los ojos. Pero si tiene un buen esposo, que aunque Dios no se le ha revelado todavía, que aunque tal vez Dios no ha empezado un proceso en su corazón por causa de esa relación con él, sea paciente y espere el tiempo del Señor. ¿Me entiendes? Dios obrará como lo hizo con Abigail y Nabal. Ahora, eso es un tema que vamos a abordar, no ahora, porque creo que a través de eso vamos a aprender y vamos a quitar tantas cosas que la religión también nos ha enseñado. Amén. Para esos casos, mi consejo es: ore y decídalo usted en su corazón. Yo he escuchado y me parece un poco violento, incluso he escuchado personas que se dedican a aconsejar matrimonios. Si su esposo no ocupa su lugar como cabeza, pues hágalo usted. Yo no aconsejaría algo así. Eso me parece que es ir en contra del diseño, justificándolo en que yo sí estoy caminando bien con el Señor. Yo no justifico eso. Amén. ¿Sí? ¿Claro ahí? Ahora, miren esta frase. La sujeción es un medio que trae beneficios. Y vamos a entender la sujeción a través de este concepto. Y usted va a entender por qué. Vaya conmigo ahí al verso 23 del texto que estamos leyendo. Y vamos a detenernos en algo que me pareció precioso. Dice, porque el marido es la cabeza, estamos hablando de eso, de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora, miren algo, el verso 23, la última parte. ¿Cuál es el resultado de ser cabeza? Léanlo ahí. Salvación. ¿Cierto o no? ¿Lo está diciendo o no? ¿Qué dice? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Es increíble que cuando se trata de matrimonio, de la relación matrimonial, Jesús se pone como ejemplo. Ahora quiero que sepa algo. La autoridad va más allá de dar órdenes, va más allá, amados, de imponernos con agresividad, va más allá de levantar la voz. Va más allá de tal vez censurar y callar a la mujer, quizás argumentándonos en que ese no es su posición, su lugar. ¿Saben qué hace ser autoridad? Provee un beneficio. Por eso una mujer sujeta a su esposo, a su cabeza,
cuando entiende la implicación de lo que su esposo representa, va a ser la primer beneficiada cuando él ocupa el lugar. Y ya no vamos a competir. Y ya no vamos a ocupar ustedes como mujeres el lugar que no les corresponde. Porque ustedes serán las primeras beneficiadas en que su esposo sea cabeza, que funcione en ese rol, que funcione en esa función. Amén. Por eso les dije hace un momento, la sujeción, diga conmigo, es un medio, es un canal que trae bendición. Una mujer sujeta, que ve en su esposo el modelo correcto, lo único que va es a disfrutar de que la cuidan, de que la dirigen, de que la sustentan, de que todo lo que el esposo hace en ese amor, al final lo único que va es a producir un fruto. Amén, ¿está aquí conmigo? Ahora, mire algo que me parece muy lindo. Dios dice en el segundo punto que el hombre es la cabeza de la mujer. Esto es lo que define el valor y el rol que el varón tiene en su relación matrimonial. Ser cabeza, como le dije ahorita, es más que un estatus. El apóstol Pablo está hablando más del efecto, de lo que produce ser cabeza en un hogar. Mire Efesios 1:22 y vamos a ir terminando aquí. Mire lo que dice, me parece precioso este capítulo 1, el verso 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para qué? Esposita, mire a su esposo y dígale: Dios te puso por cabeza para mi beneficio. No hay verdad más preciosa que esta. Dios nos puso por cabeza para beneficiar a nuestras esposas. Es un beneficio, no es una carga, no es una competencia, no es una rivalidad, es un beneficio. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Sabe qué hace un esposo cuando ocupa su lugar como cabeza? Completar, llenar, dar plenitud, impartir beneficio. Voy a explicárselo por qué. La escritura dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y en qué se ve reflejado ese rol de Cristo frente a la iglesia? En el contexto habla que Jesús es quien le da dones a los miembros de la iglesia. Les da ministerios, a unos hizo pastores, apóstoles, profetas, maestros, ¿verdad? Ha dado dones de sanidad, de profecía, de consejo, de sabiduría, de servicio. ¿Saben por qué hace eso Jesús siendo la cabeza de la iglesia? Porque Él quiere bendecir a su iglesia, porque Él quiere favorecer a su iglesia. Porque cuando hay dones en la iglesia, amados, la iglesia crece, alcanza madurez. Dice la escritura que se hace firme doctrinalmente. Entonces, viendo ese ejemplo, me doy cuenta, ¿saben qué? Que un varón como cabeza provee todo lo necesario para bendecir la vida de su esposa, no solo en lo material, en cuanto a cómo ella va a crecer y desarrollarse en la vida. Por eso incluso Sara, dice la escritura, el apóstol Pablo es Pedro, dice: honren a sus esposos como Sara lo hizo, que en sus años altos le dijo incluso mi Señor. ¿Saben por qué? Usted ve la historia del matrimonio de ese par de viejos y en los últimos años usted puede ver cómo Abraham se dedicó a que Sara pudiera alcanzar el propósito por el cual Dios la llamó a ella. Entre eso Dios le dice a ella: tú la llamarás por un nombre diferente. Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice: ya no serás un hombre estéril, serás un padre de multitudes.
Y aunque Dios pudo haberse revelado directamente a Sara, diciéndole lo mismo, ya no serás un vientre estéril, sino que tú serás madre de muchos hijos, Dios le dice a Abraham, ¿sabe qué le dice? Esa será tu tarea como esposo. Tú me ayudarás a transmitirle todo lo que yo pienso de ella y lo que yo quiero hacer en ella. Cuando yo veo una esposa que crece y se desarrolla espiritualmente en un hogar, ¿saben qué yo veo? Detrás un esposo que ha ejercido su rol como cabeza. Cuando yo veo ese desbalance y que, como tú ponías el caso, ahora lo vamos a voltear. Cuando yo veo que solo es el varón el que se levanta espiritualmente en su hogar y su esposa está por allá, como que no conecta, como que ella no entiende cuál es el propósito de Dios con su familia y todavía no ha crecido en su relación con Dios. Por más que ese esposo sirva en la iglesia, por más que sea entregado en la iglesia, yo puedo decir, no ha cumplido su papel como cabeza en casa. Porque usted ha sido llamado a ser el primer pastor de su hogar, que enseñe, que levante su casa. Dios lo puso ahí para ayudar a crecer espiritualmente a su esposa. Amén. ¿Estamos aprendiendo qué es ser cabeza? ¿Sí o no? Ahora, voy a terminar con esto. Vaya conmigo, por favor. A Colosenses, capítulo 2. ¿Están aquí o ya se me durmieron? ¿Todavía están acá? Vamos a ver los efectos de esa autoridad. Yo lo llamo efectos del amor. Colosenses capítulo 2, verso 19. Alguien que esté casi dormido, por favor lea ese texto, verso 19. Colosenses capítulo 2, verso 19. Léalo por favor. ¿Qué dice? Wow. ¿Cuál es la función en el plano natural de la cabeza hacia el cuerpo? ¿Qué hace la cabeza? A través del cerebro, amados, se mandan todas las órdenes que ayudan a que el organismo funcione de tal manera que, por ejemplo, a la hora de comer, usted pensaría que el cerebro no está interviniendo, pero es el que ayuda a que los nutrientes de la comida viajen a través de la sangre, a través de las coyunturas, a través, amados, de los músculos para nutrir el cuerpo. Eso es algo que logra el cerebro. Ahora, la cabeza, poniendo por ejemplo la función de Cristo ante la iglesia, su función ¿qué es? Que el cuerpo se nutra, pero también que el cuerpo se mantenga unido. ¿Para qué? Para que crezca. ¿Saben cuál es el rol de nosotros los esposos, los varones? Que nuestras casas estén bien nutridas. Nuestra labor es ayudarlos a mantenerse unidos, porque queremos que nuestras familias crezcan. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: esa gente no está unida a Cristo. Hay un contexto allí, pero lo que quiero es resaltar lo siguiente. Cristo, quien es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. ¿Saben que un varón, por propósito, tiene el mantener en unidad su casa? Qué triste cuando usamos nuestros hijos para desquitarnos de nuestras esposas
O qué triste cuando nosotros en nuestra mala administración de nuestros roles manejamos relaciones de enemistad. Quiero decirle algo, varón, su responsabilidad es mantener unida su casa, porque la unidad es el medio por el cual usted va a poder alimentarla, el medio por el cual usted va a poder ayudar a crecer su casa. Este es nuestro rol en medio de lo que Dios nos puso a hacer. Amén. Una autoridad impartida por medio del amor es una autoridad eficaz. Una autoridad que es impartida, amados, motivada por el amor, es una autoridad, amados, que va a lograr un resultado. Una autoridad que se hace bajo la base de la unidad es una autoridad que va a cumplir el propósito que Dios tiene en su casa. Amén. Piense las veces en que usted ha dicho: separémonos. De los dos, ¿quién es el que se ha atrevido a mencionar más esa frase? Piensen en eso. Yo diría que lo hablamos más nosotros los varones que las mujeres, sin decir que las mujeres no hayan dicho cosas como esas. ¿Y saben qué? Ante todo problema, lo más importante es que usted mantenga su casa unida. Amén. ¿Hemos aprendido algo o no? ¿Profundo o no? ¿Importante o no? Lea la última enseñanza de este cuadro que está ahí. ¿Qué dice? Lo blanco. ¿Qué dice allí? Unidad y autoridad es más que ¿qué? Que darnos besitos. Porque yo escogí esa imagen y yo dije: ustedes pensarán que unidad tiene que ver con darnos besos y estar abrazados. Hágalo, pero es más que eso. Amén. Póngase en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a hacer una promesa hoy, no conmigo. Van a desarrollar esta unidad, porque yo solo pude verla por encimita. Y esta unidad, a diferencia de las primeras, creo que es una de las más importantes que tenemos. Si podemos pasarlo de hoy, vamos a entrar en el diseño y en el rol bíblico que Dios le ha dado a la mujer. Su merced dijo algo importante, que es impactante. En cuanto al rol del varón, son muy pocas las pautas, aunque son muy profundas, muy determinantes en cuanto a nuestra función en el hogar. Pero es increíble todo lo que Dios pensó a través del diseño de una mujer. Es más, voy a decirle algo. La Escritura dice que el varón es el que orienta y guía en una casa. Los psicólogos dicen que la presencia del varón en la casa, en la familia, es tan importante. Esta semana estuve estudiando de esto para poder compartirles luego algo que me pareció de verdad que amerita reevaluemos. Desde los años 50, la figura del varón se ha empezado a distorsionar. Ese varón proveedor, cuidador de su casa, que quizás incluso en los dibujos animados aparecía, ya es algo que ni siquiera hoy en día se menciona. Y se ha cultivado en nuestras generaciones que un hogar puede iniciarse y mantenerse sin la presencia de un varón. ¿Por qué? Porque como ustedes lo dijeron al comienzo, la mujer tiene un diseño tan extraordinario que podría valerse sin el varón. Es más, desde los 60, los 80, los 90, la imagen del varón que nos han querido vender es de alguien despreocupado, de alguien que no tiene tiempo para la familia, de alguien irresponsable, de alguien vago. Mire los Simpson, mire el prototipo de imagen que es Homero, que estoy refiriéndome a algo que yo creo que todos ustedes han visto, ¿no? ¿Cierto? Todos al menos un capítulo en la vida lo vieron. Pecadores. Y miren esa imagen que se nos quiere vender.
Ahora, Oscar dijo algo que me pareció lindo porque lo leí esta semana, y es lo que le va a enseñar a sus hijos a tratar bien a una mujer el día de mañana, es cómo nosotros como varones tratemos a nuestras esposas. Lo que imparte ese modelo femenino en una esposa, ni siquiera en una hija, ni siquiera es la esposa. ¿Sabían eso ustedes? Lo hace el varón en su trato a las niñas, en el trato delicado, en cuando les dice mi princesa, hermosa, ¿cómo te ves de linda? Los psicólogos han dicho cosas como esas. Lo dice el hombre, pero la escritura es tan clara. Un varón en casa, amados, da dirección. Las mujeres dan instrucción, o sea, enseñan a hacer las cosas. El varón da la pauta y la esposa dice, eso que dijo tu papá, lo vas a hacer de esta manera. Son dos modelos y diseños diferentes. Amén. Y vamos a entrar a ver tantas cosas lindas que Dios va a usar para bendecirnos. Para ustedes, los que son papás, para los que vamos a ser papás pronto, son de las cosas que Dios quiere impartirnos. Amén. Y vamos a aprender. ¿Está feliz? ¿Le pareció lindo lo que Dios nos enseñó en esta noche? Es más profundo, y la verdad que yo digo, a veces pienso que pudiera darlo todo, pero no se puede en un espacio tan cortito. Pero sí le pido que desarrolle la tarea muy bien. Amén. Amén. Sin pelear y sin ahí herirnos, ¿vale? Usted sepa decir las cosas, ¿vale? O sea, mi interés es que sea honesto, pero no use esa honestidad para herir en los ejercicios que les ponga a hacer. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado en esta noche, Señor. Te honramos porque tú quieres bendecir y beneficiar nuestras vidas. Seguimos en el proceso, tomamos tu mano y creemos, Señor, que tú vas a producir cosas extraordinarias a través de todos estos principios que nos estás dando. Te bendecimos, guárdanos al salir, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.